Buenas tardes, alumnos. Yo soy el profesor Eduardo López. Soy auxiliar docente de la Cátedra de Derecho Constitucional. Conmigo van a tener esta primera clase de la materia. Aquí duda, bueno, después nos hacen llegar por el sistema Moodle, eventualmente, ¿no? Sobre la clase. Y ya el titular de la cátedra, cuando tenga con él, explicará la metodología que se va a seguir con el cursado para regularizar, aparte, por supuesto, de la asistencia. Bueno, a mí me toca comenzar con la materia en esta clase, que como ustedes siempre, este horario, un grupo los lunes, otro grupo los miércoles, un grupo de profesores, ¿no? Ustedes siempre tienen que estar presentes. Y bueno, la materia trata sobre el derecho constitucional. Como ustedes sabrán, versa sobre la Constitución nacional. Y lo que es más importante, entender que la Constitución es la norma legal suprema del país. Y de ahí la importancia de la materia, porque ustedes van a estudiar los demás derechos, pero siempre todos los derechos y todas las leyes están sujetas, incluso las leyes provinciales, a la Constitución nacional. De ahí la importancia de esta materia que vamos a tratar en la mayoría ahora en primer año. Vamos a comenzar con la bolilla que me corresponde impartir, que es la bolilla 3. Es muy importante que trabajemos con el programa, así que todos tengan en su mano el programa de Derecho Constitucional y la Constitución Nacional, ¿no? También le aclaro, porque es importante que vayamos viendo también las normas, para que tengamos una idea y no solamente algo fundamentalmente teórico. Bueno, comenzando con la bolilla 3, se refiere al Estado argentino. Elementos. Entonces tenemos que el programa se refiere al Estado argentino. Cuando hablamos de Estado, en general, no solamente con respecto al Estado argentino, sino en general, hablamos de un ente que tiene varios elementos. Un Estado, en general, hablamos no solo del Estado argentino, hablamos del Estado portugués, brasilero, de España, de Francia, como estados. Para existir tiene que tener varios elementos. Uno es la población, es decir, un conjunto de habitantes que habite precisamente un determinado territorio. Es decir, también tiene que estar compuesto por otro elemento del Estado. ¿Cuál es? Territorio. Es decir, no puede haber un Estado sin población, sin seres humanos que se interrelacionen, ni tampoco sin territorio. Para que haya Estado tiene que haber un territorio determinado. Y hay otros dos elementos fundamentales que generalmente se mencionan como elementos del Estado. Uno es el poder. Cuando hablamos del poder, hablamos de la capacidad del Estado de llevar determinadas acciones para cumplir determinados fines del Estado. En este caso particular, el Estado argentino, pero en general todo Estado. Y otro elemento que también se considera importante es el gobierno, que es el conjunto de órganos compuestos por personas que ejercen los cargos por los cuales se ejerce ese poder del Estado. A nivel nacional, el poder ejecutivo encarnado por el presidente, el poder legislativo por el Congreso y el poder judicial por la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores, por ejemplo. Es decir, hace falta entonces 4 elementos: población,
territorio, poder y gobierno que ejerce ese poder del Estado. En otro caso, bueno, es el sistema de gobierno. En otros países puede ser distinto, en otros estados, ¿no? Pero generalmente los estados modernos más o menos se han organizado de esa forma, cumpliendo con la división de poderes. Entonces, ¿por qué vemos el tema de elementos? Porque, bueno, lo vimos en general, ¿no? Como elementos del Estado. Bueno, después le respondo también el tema de la biografía, de la materia. Yo al final de la clase que se tranquilos. Entonces, como usted tiene el programa Bolivia 3, Estado argentino, elementos, bueno, hablamos en general de elementos. Y así también tenemos los elementos del Estado argentino, como cualquier otro Estado. Entonces ya vimos qué es lo que es elemento población, ¿no? Pero hablando un poquito más específicamente, con respecto al elemento población del Estado, del Estado argentino más concretamente, podemos encontrar en el Estado argentino una clasificación muy importante de los habitantes del Estado. Hay habitantes que son habitantes permanentes del Estado, es decir, que tienen una cierta habitualidad en cuanto a su permanencia en el Estado. Después hay otro tipo de habitantes que tienen la calidad de ser habitantes no permanentes, es decir, habitantes que están solamente un determinado tiempo nada más. Y tenemos también aquellos que están en el suelo porque son simplemente transeúntes, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos de población, hablamos de los habitantes permanentes del Estado, ¿no? No tanto de los transeúntes o de los que tienen una habitabilidad meramente provisoria. Y también hay otro tema muy importante con respecto a esto, es que hay una división que podemos encontrar y que la encontramos en la Constitución Nacional, que no habla de ciudadanos extranjeros y no habla de ciudadanos nacionales, ¿no? Ustedes, si ven el artículo 20, no habla de ciudadanos, ¿no? Y si ustedes ven el artículo 75, inciso 12, más que todo al finalizar ese inciso, dice, y especialmente leyes generales para toda nación sobre naturalización y nacionalidad. Entonces se usan dos términos. Ustedes van a ver dos términos en la Constitución. Antes se veía uno solo, pero ahora se usan dos. El término nacionalidad y el término ciudadanía. Y siguiendo a Vidal Campos, se ven aquí contesto la pregunta que se me había hecho sobre qué bibliografía podemos seguir, es decir, qué libros de texto podemos seguir. Uno libro de texto que podemos ver es Vidal Campos, ¿no? que tiene el libro, un manual sobre derecho constitucional, que tiene 3 tomos, sobre la Constitución reformada. Ese es un manual que podemos ver en la biblioteca, o otras fuentes que podamos encontrar de otros autores sobre derecho constitucional. El derecho constitucional es uno, y lo más importante es que tengamos en cuenta los conceptos básicos y también el contenido de la materia, ¿no? Más allá de las opiniones. Yo estoy siguiendo a Vidal Campos, pero todas las opiniones son respetables. El contenido es uno, digamos, es lo que dice la Constitución Nacional. Y siguiendo a Vidal Campos, que hace un análisis al respecto, tenemos que en el artículo 20 no habla de ciudadanía. Y el artículo 75, inciso 12, no habla de nacionalidad. Bueno,
es lo mismo, ¿no? Nacionalidad y ciudadanía, en los términos de la Constitución Nacional, es la misma cosa. O sea, son dos términos que emplea, pero es lo mismo. Se refiere a una calidad jurídica de las personas y de los habitantes con respecto al Estado. Es decir, se le reconoce un determinado tipo de relación con respecto al Estado. Y vamos ya a entrar, entonces, vimos tema extranjero, vimos, bueno, después lo vamos a ver un poquito más específicamente, pero vamos a ir a ver o a analizar el tema de la nacionalidad o ciudadanía. Es decir, sobre quiénes pueden ser ciudadanos o nacionales de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. Y siguiendo también el programa, enseñando también un poco al respecto, dice población, ciudadanía y naturalización, argentinos nativos por opción y por naturalización. Bueno, este tipo de leyes está en el artículo, por ejemplo, referido al artículo 75, inciso 12, como atribuciones del Congreso Nacional. Es decir, es algo que únicamente puede legislar el Congreso de la Nación Argentina, porque así está referido en ese artículo de la Constitución Nacional. Ahora bien, ¿qué nos dice la Constitución Nacional al respecto? No habla, y no dice, de nacionalidad con sujeción al principio de nacionalidad natural. Bueno, una de las formas de ser ciudadano argentino es la ciudadanía natural, como lo plantea, o la nacionalidad natural como lo plantea la Constitución Nacional. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se es naturalmente ciudadano o nacional? Es a través del nacimiento en el territorio. Si cualquier persona que nazca en el territorio argentino pasa a ser un nacional o un ciudadano argentino con todos los derechos correspondientes. Es lo que se denomina ius soli, ¿no? Derecho del suelo. Esa es la primera forma y que está reconocida en nuestra Constitución porque no era el principio de nacionalidad natural. Bueno, después le contesto la pregunta al respecto. Entonces tenemos el primer término, la nacionalidad natural. Vamos a ir al segundo forma de ser ciudadano, que ustedes lo pueden ver también en el programa, dice argentinos nativos. Bueno, ya vimos argentinos nativos, es el ius soli, nacimiento en el suelo, en el territorio, con una excepción de aquellos que sean hijos de extranjeros que estén cumpliendo una misión diplomática en nuestro país, hijos de embajadores, de cónsules, y porque están cumplir una misión diplomática de representar a esos países en nuestro país. Y pueden tener hijos, pero en ese caso no es que no se le reconozca, pero sí no es una obligación de que pasen a ser ciudadanos argentinos. Al final voy a contestar todas las preguntas que se me estén haciendo, así que después me la reiteran. Lo que no hubiese contestado. De otra forma de ciudadanía, como lo plantea el programa, es por opción. Vemos el programa y vemos también lo que dice la Constitución Nacional al respecto. Dice, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina.
¿Qué es la ciudadanía por opción? Es la que se aplica a aquellos hijos de ciudadanos argentinos que han nacido en el extranjero. Es decir, esa persona ha nacido en otro país siendo hijo de ciudadanos argentinos. Y el Estado argentino, a través de la Constitución Nacional y aparte de demás leyes que rigen el tema de la ciudadanía, le reconoce ciudadanía argentina o nacionalidad, como ustedes quieran decir, pero por opción, que significa que no es algo que se le da operativamente, que por el hecho de haber nacido, sino que es algo que puede, voluntario, que esa persona la puede adquirir o no, ¿no? Cosa que no sucede con los que hayan nacido en este territorio, que son automáticamente reconocidos ciudadanos argentinos. Entonces aquí tenemos la ciudadanía por opción, es decir, aquel que nació en el extranjero decide ser ciudadano argentino, porque tiene padres argentinos, como un mandato que está en la Constitución Nacional y que antes también estaba, como ustedes ven en el programa, en la Ley 346, que se refiere al tema de ciudadanía, por supuesto, una ley ya de muchos años, prácticamente del propio origen del Estado argentino. Pero ahora ya específicamente, a partir de la reforma del año 94, pasó a ser reconocido este derecho a la ciudadanía o nacionalidad por opción. Y hay una tercera forma de ser nacional o ciudadano argentino. ¿Cuál es la otra forma? Ese principio, y aquí lo menciona también en la Constitución, y habla de naturalización. Cuando digo Constitución, vuelvo a repetir, le dice el artículo 17, inciso 12, al respecto. Entonces, y en este caso, ¿qué significa esto? Bueno, para eso también tenemos que ver el artículo 20 de la Constitución Nacional, que se refiere a los extranjeros, ¿no? Y ya lo vemos específicamente qué trata la Constitución sobre el derecho de los extranjeros. Pero hay una posibilidad que se le da a los extranjeros, y si ustedes ven al final del artículo 20, dice, obtienen nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación. Pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Bueno, ¿qué significa esto? Entonces la posibilidad de un ciudadano extranjero que habita en nuestro país, que tiene una residencia ya permanente, después de haber estado 2 años, tiene la posibilidad de elegir ser ciudadano argentino, es decir, optar voluntariamente, pues puede a través de un trámite correspondiente, que se le conceda la ciudadanía argentina. Eso es lo que la Constitución habla de naturalización. Ahora bien, como dije recién, esto es una ciudadanía voluntaria. Así como la opción que recién vimos era voluntaria, esta también es voluntaria. No se le exige a esa persona que es extranjera nacionalizarse. Puede seguir siendo extranjero en nuestro país. Se le reconocen plenamente los mismos derechos que a un ciudadano argentino, por lo que estipula el artículo 20 de la Constitución Nacional. Pero también se le reconoce la posibilidad de ser ciudadano argentino, siempre y cuando opte por esta vía, ¿no? O de forma voluntaria, haciendo trámites correspondientes. No obstante ello,
y que esto hago voluntario, que puede ser extranjero, tiene que cumplir determinados trámites y requisitos, que volvemos a repetir, de estar 2 años. Bueno, voy a repetir. Estamos trabajando sobre 2 artículos. El artículo 20, ante la pregunta que me están haciendo, y el artículo 75, inciso 12. Son los dos más importantes con respecto a este elemento población del Estado argentino. Artículo 75, inciso 12. Bueno, seguimos con esto. Entonces, ese extranjero tiene que cumplir determinados requisitos para cumplir con la naturalización. Uno de ellos es habitar 2 años como mínimo en el territorio argentino. Una vez que cumplió 2 años de que está en el territorio argentino, puede pedir, por supuesto, aportando la prueba correspondiente ante el organismo nacional y más que todo, pedir que se le reconozca como o se le dé carácter de ciudadano argentino. Pasar a ser un nacional argentino, por supuesto, de forma voluntaria. Y para él también el artículo 20 le está diciendo que se puede acortar este término, ¿no? A favor del que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Es decir, se puede tener menos años, o sea, menos de los 2 años de los requisitos que está pidiendo el primer término de la Constitución, pero como excepción, aquellos que prestaron servicio, digamos, extraordinario a la República, es decir, le hicieron una especie de una tarea importante, sobresaliente para el país. Entonces, este término se puede acortar y ese trámite se hace ante la justicia federal, ¿no? Probando de que, bueno, que evidentemente se hizo una parte importante, sustancial al país. Y piden, en ese caso, que no se le exija los 2 años de habitabilidad o de residencia en la República, en el territorio de la República Argentina. Bueno, entonces tenemos las 3 vías que hemos visto para ser ciudadano o nacional argentino. Las 3 vías que están en el programa que ustedes ven: la ciudadanía nativa, por nacimiento, por opción, por elección, pues ser hijo ciudadano, hijo de argentino en el exterior y haber nacido en el exterior, y la ciudadanía o la posibilidad de naturalización a los extranjeros, planteada por el artículo 20. Esas son las 3 vías para ser ciudadano argentino. Ahora, el tema del casamiento, que por eso me planteaba, entiendo que no meramente por eso puede ser un ciudadano argentino y que habría que cumplir los requisitos que corresponden si hay extranjero, ¿no? Y que podría entrar por la vía para ser ciudadano extranjero, digamos ciudadano argentino, es extranjero, probando servicios de la República, ¿no? Tenemos servicios de una forma tratando de incluirse en ese requisito para evitar cumplir los 2 años de residencia en el país, porque eso es un mandato de nada más y nada menos que de la Constitución argentina. Bueno, entonces seguimos analizando el tema del elemento población en lo que hace a la legislación que nos estipula la Constitución Nacional. Por ahí nos preguntan a qué servicio se refiere. El servicio extraordinario podría ser de alguien que aporte, supongamos, un invento a nuestro país, o que en una guerra prestar el servicio como extranjero y realizar una acción heroica, no necesariamente heroica, pero por lo menos participar
a favor de nuestro país, por ejemplo, o un aporte científico sustancial para la vida del país, u otra acción que puede servir de abnegación y de colaboración de forma voluntaria con el Estado argentino. En ese caso, bueno, no haría falta que tenga o que cumpla el requisito de 2 años de residencia en el territorio argentino. Bueno, seguimos con la bolilla 3 y seguimos, como decía, con el tema población, analizando lo que dice nada más y nada menos que la Constitución Nacional, ¿no? Y siempre, por supuesto, con estos dos artículos muy importantes, el artículo 20 y el artículo 75, inciso 12. Entonces, le leo el programa Argentinos Nativos, por opción y por naturalización, cancelación de la ciudadanía por naturalización. Una de las cuestiones, y que bueno, es discutible, si la ciudadanía por naturalización puede ser cancelada, es decir, puede ser dejada sin efecto. Desde la ciudadanía natural, la ciudadanía por nacimiento, como vimos, no puede ser cancelada. Una vez que se nació en el territorio argentino, sea ciudadano argentino, y es algo que no se puede quitar, salvo una excepción que evidentemente se da por el tema de la, digamos, de las misiones diplomáticas, ¿no? Pero salvo esto, es un derecho que no se puede quitar. Sí se entiende que se podría cancelar en la ciudadanía por opción y la ciudadanía por naturalización. Es decir, un extranjero que pasa a ser ciudadano argentino. Por supuesto, para ser cancelada tiene que darse razones profundas, ¿no? Por ejemplo, le doy un ejemplo para que lo entiendan, es que ese ciudadano, digamos, que es extranjero y se convierte en ciudadano argentino. Ya también le explico el tema ese. Me están preguntando. Esa persona que es ciudadano extranjero se convirtió en ciudadano argentino y comete un acto de traición al país, por ejemplo, puede ser despojado de la ciudadanía argentina. No alguien que nacido naturalmente, ¿no? Sino, vuelvo a repetir, un extranjero. Lo mismo que una persona que hubiese optado o hubiese elegido la ciudadanía argentina por opción. Entonces se puede cancelar esta ciudadanía argentina. En el caso, me preguntamos sobre la reina máxima, desconozco si la legislación del Reino de Holanda exige que para tener un cargo público en esos países se le puede quitar, tiene que renunciar a la ciudadanía argentina. En lo que hace a las normas jurídicas de nuestro país, evidentemente, en principio reconoce una sola ciudadanía, salvo los convenios internacionales que permitan tener con nuestro país una doble ciudadanía, por ejemplo, el caso de España. Entonces, puede ser ciudadano español, pero también ser ciudadano argentino, por supuesto, en ese caso, habiendo optado por la ciudadanía argentina. Desconozco qué ha sucedido en el caso particular de la reina Sofía de Holanda, ¿no? Aún así, por el hecho de haber nacido en Argentina, el Estado argentino siempre no le puede quitar la ciudadanía argentina, ¿no? Porque no es alguien extranjero que vino y se radicó en nuestro país y optó por la ciudadanía argentina. Seguimos analizando esto.
tema que estamos viendo, pasamos al tema de extranjeros, específicamente artículo 20, viendo ya la primera parte de la Constitución Nacional, del artículo 20, perdón. Entonces tenemos el artículo 20, dice, le leo para que veamos lo importante. Si me repiten la pregunta, no hay problema, tengo problema en contestar. Le escriben, no hay problema, si no la entendieron. El artículo 20 dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, es decir, por tener inmuebles, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, como le mencionaba. No está obligado a admitir ciudadanía al extranjero. Puede mantenerse como extranjero en nuestro país, cualquiera fuera del lugar donde viniese. Y se le reconoce, como ustedes ven, tampoco pagar contribuciones forzosas, extraordinarias, es decir, impuestos extraordinarios por ser extranjeros. Es decir, se le reconocen plenos derechos como ciudadano argentino a cualquier persona que sea extranjera, por supuesto, siempre cumpliendo las pautas de residencia en nuestro país. Y esto viene históricamente desde el momento de que se hace la Constitución Nacional en el año 1853, en donde aquellos que gobernaban el país en ese momento pretendían una inmigración de carácter básicamente europeo, más que todo anglosajón. Entonces, lo que buscaban era facilitar la radicación de esa persona en nuestro país. Para eso, lo que hicieron es hacer legislaciones favorables para que esa persona habitase en este país en el carácter de inmigrantes, y en ese marco se le reconoce a partir del artículo 20 la posibilidad de habitar nuestro país con todos los derechos de igual forma que un ciudadano argentino, tanto civiles, menos por supuesto los derechos políticos de elegir y ser elegido, ¿no? Que también los tienen, pero por menos del artículo específicamente no le reconoce, pero en general le reconoce todos los derechos que tienen que ver con lo religioso, con lo civil, con lo comercial, etc. Tienen los mismos derechos que un ciudadano argentino. Es decir, le vuelvo a aclarar la pregunta que me hacían ahí con respecto a la pérdida de ciudadanía o cancelación de la ciudadanía argentina. Únicamente se le podría cancelar la ciudadanía argentina a los extranjeros que hubiesen optado por la ciudadanía argentina, o también los que hubiesen logrado la ciudadanía argentina por opción, ¿no? Por haber nacido en el extranjero como hijos de ciudadanos argentinos. Pero tienen que ser por, evidentemente, causales graves, muy graves, por las cuales, o que consistiesen básicamente en haber atentado contra los intereses del país. No se le puede quitar, así como así la ciudadanía, alguien que al caso tiene que ser algo fundamentado y no arbitrario, ¿no? Y con la posibilidad, por supuesto, de defenderse, es decir, de ejercer el derecho de defensa y de recurrir a la justicia o al Poder Judicial en todos los casos, ¿no? Bueno, esto con respecto a la cancelación de la ciudadanía argentina, que me preguntaban nuevamente algunos alumnos por ahí. Seguimos analizando. Decíamos, y entre los derechos tenemos el derecho de ingresar al país, ¿no? El derecho del tránsito, el derecho de ejercer industria lícita, todos esos derechos se reconocen a un ciudadano extranjero. Pero aún así, aparte de lo que dice la Constitución Nacional, tenemos normas específicas al respecto, que regulan el ingreso
los ciudadanos, de los extranjeros a nuestro país. Si bien tienen ese derecho, no lo tienen ningún tipo de requisitos, sin ningún tipo de regulación. Para ingresar a nuestro país tiene que cumplir determinados requisitos que están establecidos en la ley, ¿no? Que no vamos a entrar a analizarlo, con los trámites correspondientes de ingreso a nuestro país. Y en esos casos podemos ver, podemos analizar que por estas circunstancias podemos encontrar tres clases de residentes extranjeros. Tenemos, por ejemplo, los residentes extranjeros ilegales, es decir, aquellos que han ingresado a nuestro país de forma ilegal, sin cumplir los requisitos que están establecidos en la ley. Por ejemplo, alguien que ingresó por un paso ilegal, sin hacerse registrar, bueno, ingresó a otro país y puede vivir 1 o más años, pero mientras no regularice su situación, es un residente extranjero ilegal que puede eventualmente ser expulsado de nuestro país, ¿no? Por el hecho de ser un residente ilegal. Después tenemos los residentes temporarios. ¿Quiénes son? Son aquellos que han pedido ingresar a nuestro país y residir en el mismo por un determinado tiempo en nuestro territorio. Es decir, por un determinado plazo, por estudio, por turismo, por lo que fuese. Y en esos casos, una vez que finalizó el plazo por el cual fue autorizado a residir en nuestro país, en el territorio de nuestro país, bueno, debe retirarse, ¿no? Lo que sí puede hacer esta persona es pedir una prórroga, la cual no puede ser denegada de forma arbitraria, sin justificación, por el Estado argentino. Cuando menciono esto, lo estoy mencionando lo que dice al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Que también, a través de sus fallos, establece normas que hay que seguir, ¿no? O por menos obligatorias para aquellos que recurren a la justicia en un determinado juicio, en este caso por el tema de negación de la permanencia en suelo argentino. Y después tenemos los residentes ya permanentes, es decir, aquellos extranjeros que conforman el artículo 20 ejercen sus derechos en plena igualdad con respecto a los ciudadanos argentinos, pero de forma permanente. Es decir, ya siendo reconocidos como residentes extranjeros de forma regular por nuestro país, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos por la legislación correspondiente de residencia, ¿no? Por supuesto, tampoco a estos extranjeros se les puede quitar el derecho de vivir en nuestro país, habiéndoles ya reconocido una permanencia, ¿no? Un derecho de ser residente de forma ya permanente. Incluso podría ir a su país y volver, y no se le puede negar de forma arbitraria ningún tipo de justificación grave de que negar el ingreso nuevamente a nuestro país o la propia residencia que la sigue manteniendo en tanto y cuanto cumpla o actúe con buena conducta en nuestro país. Bueno, esta es la idea un poquito, y bueno, ustedes ven lo que dice lo que dice la Constitución Nacional, y ven también en el bolilla 3 lo que dice el programa, la ley 346, que se refiere más que todo, reglamenta lo que están mencionando fundamentalmente el artículo 20 y el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y que se refiere a todo lo que hemos manifestado con respecto a la posibilidad de la ciudadanía y más que todo
a la residencia de los extranjeros y la posibilidad también de la mi propia pérdida de la ciudadanía argentina por aquellos extranjeros que hubiesen optado por la ciudadanía argentina, ¿no? Todo está contenido en la primera ley sobre ciudadanía que ha tenido nuestro país, que es la ley 346. Bueno, vamos a pasar, ya terminando con el elemento población, vamos a pasar al elemento territorio. ¿Qué compone el territorio de un país? Por supuesto, también del territorio argentino. El territorio está compuesto por el suelo, ¿sí? Por donde nosotros pisamos, pero también el territorio de un país está compuesto por el subsuelo, por lo que está debajo del suelo. El petróleo que contienen los países, esos países, porque está en el subsuelo. También es parte del territorio el espacio aéreo, por donde transitan los aviones, etc. También es parte del territorio lo que se conoce como mar territorial. Y por supuesto el lecho marino, el subsuelo marino. Todo eso compone un territorio de un Estado y por consiguiente también lo propio sucede con el Estado argentino, que también por tener mar, por tener espacio aéreo, bueno, como todo Estado, en su territorio, bueno, tiene todos sus elementos, ¿no? Ahora bien, lo que siempre, bueno, tenemos, y ustedes habrán visto, y hay dificultades en este momento con el país de Chile, que ese mar territorial tiene que ser delimitado, ¿no? Se le conoce hasta 200 millas el mar territorial a un Estado a partir de la costa, ¿no? Como parte del territorio de ese Estado y del cual puede ejercer la jurisdicción plenamente sobre esa parte, que ya no es un suelo, ¿no? No es la tierra propiamente dicha, sino ya es el mar. Pero ahí puede ejercer sus derechos correspondientes como Estado, en este caso el Estado argentino, ¿no? Toda la franja que tiene en la Patagonia de mar. Y también, ya más modernamente, hablamos de zona económica exclusiva, es decir, hablamos de una parte que específicamente mar territorial, que está sujeto, como toda parte del territorio, a la jurisdicción del Estado, es decir, al Estado de que se apliquen las normas, de que las personas sean juzgadas por los tribunales argentinos, etc. Pero también hay una parte, una franja, que ya es, que más que todo es de explotación económica, ¿no? Y por la cual en estos momentos ustedes ven las noticias, los estados peleando en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte que puede limitar respecto a otros territorios, No, los carros prende. con respecto No la compro. ¿Qué pasa? Nada más. Hemos Nos prende los carros. el que ha prendido el micrófono. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Por favor lo apaga, porque estamos dando una clase. Preguntar a través de, como están escribiendo ahora, ¿no? A través del texto. Así que apaguemos todos los micrófonos. Bueno, entonces, ese mar territorial puede limitar con otro mar territorial de otro país, ¿sí? Realmente con el territorio de otro país. O puede limitar ya con el mar que es reconocido patrimonio de la humanidad, ¿no? De libre circulación, que pertenece a todos, porque tampoco sería justificable que ese mar se extienda indefinidamente, ¿no? Entonces, tiene un límite donde ya el Estado no puede ejercer ningún tipo de jurisdicción y a partir de ahí ya comienza el mar libre, de libre circulación. O
puede chocar eventualmente o limitar con el mar territorial de otro país, dependerá del país. En el caso nuestro, esos límites, que ya son límites internacionales de cualquier forma, son determinados por el Congreso de la Nación Argentina, que tiene como atribución determinar los límites del Estado argentino. Y ahí, por supuesto, lo menciono para que entendamos y veamos la importancia de esto que estamos estudiando, es que ahora tenemos nuevamente un conflicto con Chile, justamente por mar territorial, ¿no? Es decir, que donde Chile dice que el mar territorial va más allá de lo que antes ya estaba determinado por un tratado internacional, porque se estuvo a punto de una guerra, se hizo un tratado en el año 84, por el cual se determinó un límite. A partir de Ushuaia, una isla que había problemas de conflicto, bueno, las islas quedaron para Chile, pero el mar de una forma quedó para Argentina, ¿no? Porque lo más importante era la extensión, la posibilidad de extenderse sobre el mar Atlántico de Chile. Pero más abajo de esto, al sur, ya yendo de forma cercana a la Antártida, bueno, también nuevamente se produce un problema porque Chile dice que le pertenece una parte que va más allá de lo que ya está establecido en el tratado firmado y que aparte Argentina ya presentó la documentación correspondiente aprobada por una ley en la ONU, que rige a través de una comisión todo este tema de los mares, ¿no? Justamente pues es interés de todos los estados, más que todo cuando se ve comprometido la libre navegación, es fundamental para todo tipo de relación entre los estados. Chile no reconoció esto, y a pesar de no haberse opuesto a la ONU, conforme a los tratados internacionales, y bueno, dice que una parte le corresponde a Chile, y entonces nuevamente tenemos un conflicto, ¿no? En donde ustedes pueden ver la importancia de que digamos, los estados defiendan y determinen como corresponde el interés de los propios estados y de la población, el límite del mar territorial, ¿no? Bueno, ahora tengo un problema con Chile, y con la pregunta que recién se me hacía, bueno, esto lo determina el Congreso de la Nación Argentina, en el caso de nuestro país, ¿no? Que así lo determinó con respecto a esta zona en conflicto de mar, aprobó la ley correspondiente y se presentó ese límite determinado por el Estado argentino en la ONU, donde se presentan todo este tipo de determinaciones y siendo aprobado posteriormente por la ONU, ¿no? Es decir, por la Organización de las Naciones Unidas. Pero ahora Chile, voy a repetir, lo desconoce por un mero decreto emitido por el presidente de Chile. Bueno, ya tenemos entonces otro elemento del territorio. Vamos a tratar dos cuestiones importantes ya para seguir la próxima clase. El territorio, le dice 2 puntos, territorio federal. Generalmente, cuando hablamos de territorio federal, ya a partir de la reforma del año 94, más que todo hacemos referencia a la zona en donde hay una legislación exclusiva por parte del Estado central, ¿no? No de las provincias. Entonces, en ese caso particular, en el artículo territorio, ya se lo menciono, está en el artículo 75, en la competencia del Congreso. El territorio, ya no hay territorio federal, ¿no? Antes había territorios federales, por ejemplo, Chaco, Formosa, en ese momento Chubut, Santa Cruz, y Fuego fue el último territorio federal.
cual eran territorios administrados por el Estado argentino del Estado central. Después pasaron a ser provincias. Pero sí hay zonas, como decía, zonas de exclusiva legislación, ¿no? O por lo menos de jurisdicción parcial por parte del Estado argentino, de acuerdo a las necesidades que el Estado argentino tiene, y esas zonas están, por supuesto, en determinadas provincias. Entonces le menciono un ejemplo para que lo podamos entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en la universidad, la sede de la universidad, es una zona de legislación exclusiva por parte del Estado argentino. Entonces, si bien está en la provincia de Salta o en distintas provincias, cada universidad, esa parte es como si fuese un territorio federal. Si bien, digo es como si fuese porque no es un territorio federal específicamente, pero esa parte rigen las leyes nacionales, más que todo referidas o a lo que hace a los fines fundamentales que se tienen en cuenta para digamos, construir o para tomarse o para que se adquiera ese territorio para una determinada institución, en este caso, por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta. Y esto está en el artículo 75, inciso 30, que le dice, lo pueden buscar también ustedes para que lo podamos ver en forma conjunta, que se refiere, que se refiere a la posibilidad de dictado, dice ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la nación. Y esto hablamos en lo que se conoce como capital federal, hoy se conoce como CABA, así es. Pero también se refiere a esas zonas de legislación exclusiva, esa especie de territorio federal que encontramos con respecto a instituciones nacionales, en este caso, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Salta, y se ejerce una legislación exclusiva en el territorio de la capital y dicta la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Bueno, esto le cabe, por ejemplo, a la UNSA, ¿no? Una legislación necesaria para el cumplimiento de los fines de esos establecimientos de utilidad en los diversos territorios de la República, ¿no? Que a su vez son territorios, en cada provincia, el territorio de la provincia. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre esos establecimientos en tanto no interfieran en el cumplimiento de aquellos fines. Pero a la vez también reconoce el Estado Nacional a través de esta Constitución, este artículo 75, inciso 30, le reconoce específicamente que tienen una cierta legislación también las provincias, porque están en el territorio de la provincia, pero no lo que hace a las fines, en este caso, universidad, estamos hablando. Podemos hablar también de otro establecimiento de utilidad pública nacional, podría ser una empresa de energía atómica, por ejemplo, una minera, o lo que fuese, ¿no? Pero sí le reconoce a la provincia la posibilidad, que antes no se le reconocía, del poder de policía, es decir, la posibilidad de ejercer el poder sobre controles que hacen el tema de salubridad, por ejemplo, de alimentos que se expendan ahí, y el tema también, como dice el artículo 30, y el poder de imposición de impuestos, que también podría cobrarlo en lo que hace los impuestos provinciales, el Estado provincial, en esas zonas de legislación exclusiva o necesaria propias del Estado nacional, ¿no? Y lo último que quiero referir a este tema del territorio, tenemos ya entonces lo que es zona de legislación exclusiva, que de alguna forma podemos conseguir entre comillas, territorio federal, y
Entonces podemos encontrar dos clases de territorio. El territorio federal, específicamente, donde se ejerce la legislación nacional, todo referido a determinados fines, que a su vez también es parte del territorio nacional, y el territorio de cada provincia, donde cada provincia puede ejercer su jurisdicción, ¿no? En lo que hace esa provincia. Salta en su territorio, y así cada provincia. Es lo que le compete de acuerdo al federalismo. ¿Por qué? Porque no puede ejercer lo que no tiene competencia. Por ejemplo, no puede dictar leyes sobre lo que estuvimos viendo recién, naturalización, que corresponde al Congreso Nacional. Pero sí tiene otro tipo de leyes que puede dictarla, por ejemplo, en lo que haga funcionamiento de la administración pública, por ejemplo. Que sí, en ese caso particular, puede dictar el Estado. Y entonces, en ese marco, esa jurisdicción, es decir, posibilidad de dictar derecho y que los jueces ejerzan derecho en lo que le corresponde, de gobierno, lo que hace el gobernador, bueno, y de administración, bueno, eso es propio del territorio de cada provincia. Que a su vez, todas las provincias son parte del territorio nacional, es decir, a su vez un territorio nacional. Y específicamente, podemos encontrar un territorio federal, entre comillas, en la zona, en la legislación, en donde esté radicada básicamente un organismo nacional para cumplir funciones propias del Estado nacional, ¿no? Y lo último que, bueno, quería hablarles brevemente, lo podemos analizar, es el tema del preámbulo, ¿no? Que también está en el programa, que se refiere al mismo. Bueno, la importancia del preámbulo es que es la introducción de la Constitución Nacional. Y en esa introducción figuran los fines fundamentales que tuvo en cuenta el legislador, es decir, los convencionales constituyentes que hicieron en su momento la Constitución Nacional, el año 1853 específicamente, y bueno, las sucesivas reformas. Y de una forma imitando, podemos decir, copiando un poco, sigue la redacción que establece la Constitución norteamericana, ¿no? Como muchas instituciones tiene nuestra Constitución Nacional. Y así se estableció un preámbulo un poco parecido, y que dice, como ustedes verán, brevemente le digo, no los representantes del pueblo de la nación argentina. Ese se refiere a los representantes de cada provincia que estuviesen en el Congreso de Santa Fe, dictando la Constitución Nacional, como representante, es decir, como convencionales constituyentes, ¿no? Y después dice, entre los fines, con el objeto de lograr la unión nacional, proveer la seguridad común, ¿no? Seguridad nacional, unidad nacional, bueno, porque el país estaba desunido, querían lograr unidad como fin del Estado, proveer la defensa común, la defensa del país con respecto a países extranjeros, y el tema del bienestar general, también, que está en el propio preámbulo, es decir, también estableciendo que es importante como fin del Estado lograr el bienestar de toda la población, ¿no? Y por eso la importancia del preámbulo, porque sirve para, en caso de una duda, en caso de una duda, cuando se aplica la Constitución, se puede recurrir al preámbulo, así para que de una forma conocer cuál fue la voluntad de los constituyentes, ¿no? Le leo, bueno, 4 o 5 fines que están en la Constitución Nacional, como me están pidiendo. Uno es el objeto de constituir la Unión Nacional, que ya le expliqué qué pasaba en ese momento, la lucha entre unitarios y federales, lucha sangrienta. Bueno, uno de los fines de ese momento, y siempre, por supuesto, es lograr la Unión Nacional. Después, al fin, es la justicia, el lograr que haya justicia.
la posibilidad de que nosotros podamos obtener este valor importante en las relaciones como ciudadanos, ¿no? Y como estados. Es decir, de una forma que se nos dé a cada uno lo suyo, que podamos, de una forma, si tenemos una afectación, podamos recurrir a la justicia, la afectación de nuestros derechos y conseguir que se respeten nuestros derechos, por ejemplo. Consolidar la paz interior, bueno, era entendible y sigue siendo entendible, lograr la paz del país. Proveer la defensa común, le expliqué con respecto al tema de un eventual ataque extranjero. Promover el bienestar general, también se le explicó, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. En este caso en particular, bueno, también se rescata la libertad de cada uno de nosotros con valor importante, es decir, con pleno respeto de todos los derechos humanos, ¿no? Que a veces, bueno, muchas veces limitados, ¿no? A pesar de todo. Lo que estoy leyendo más que todo es el preámbulo, ¿no? Estamos analizando el preámbulo. Quiero citarle, sin olvidarme ningún fin, lo que está establecido en el preámbulo. Ustedes solamente tienen que componer una constitución nacional o acceder a través de la constitución, internet, como un compañero está mencionando ahí, compañera. Pueden comprarlo, también es muy importante que cada uno de sus casas tengamos la constitución para defender nuestros derechos. Bueno, ahí tiene el preámbulo, tiene 3 partes. Al comienzo está el preámbulo, lo que lo acabo de mencionar, ¿no? Los fines fundamentales, es importante, voy a repetir, conocerlo porque ahí están los fines fundamentales del Estado argentino. ¿Y qué dice? La Constitución habla de que para nosotros, se hablaba para lo que estaba en ese momento, para la posteridad, y para el futuro, y para todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino. Es decir, reconociendo la posibilidad de que los habitantes, digamos, personas extranjeras puedan habitar el suelo argentino, como fin fundamental también. Y después, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. Bueno, y también el conocimiento por lo menos en lo que hace a los convencionales de ese momento, el reconocimiento de su creencia en Dios y que eso guíe el accionar de los, digamos, de los constituyentes y del gobierno para todos los habitantes del suelo argentino, es decir, al elemento de población. Le menciono así para que veamos la importancia cuando hablamos de elemento de Estado, ¿no? Población, territorio, poder, gobierno. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy. Hemos visto desde el Estado argentino hasta el preámbulo y su importancia. La próxima clase vamos a ir también con la bolilla 3 a partir de derecho federal. Cualquier duda nos pueden preguntar a través del sistema Moodle, a través de lo que esté en bolilla 3, del foro creado a partir de ahí. De todos modos, creo que todas las dudas han sido evacuadas, todas las preguntas que nos hicieron los distintos compañeros. Así que bueno, quedo totalmente a su disposición en la próxima clase cualquier duda que tengan al respecto, ¿no? Siempre trabajen con la Constitución Nacional y bueno, puede servir al campus o eventualmente otro libro, manual de derecho constitucional. También en biblioteca de la universidad hay de otros autores. Es totalmente válido porque todos se refieren a lo que dice la Constitución, más allá de las interpretaciones que se pueden hacer, pero en la mayoría de los casos hay una sola interpretación y por ende cualquier autor que se refiere a esto, digamos, pueden seguir del mismo. Bueno, muchas gracias a todos. Esta primera clase de Derecho Constitucional, suerte con la materia. Esperemos que sirva y que realmente después le podemos dar consejos cómo aprobarla para que no tengan inconvenientes. Lo importante, bueno, que sigan los consejos que le damos
para que puedan aprobar la materia, que es una materia muy importante como ciudadanos, como futuros profesionales y también básica para los demás derechos que vayan a estudiar como en esta carrera que ustedes están estudiando en la facultad. Bueno, muchas gracias, alumnos. Será hasta la próxima clase. Nos vemos, profe. Disculpe, profe. Chao, profe. Las demás preguntas las pueden hacer Hasta también luego, si están profe. bajos. Hasta luego. Las pueden hacer Hasta luego, también el profe. miércoles que tengan la próxima clase. Hasta luego. ¿Esta Hasta clase luego. se subía a YouTube, profe? Perdón. Sí, pedí que la graben. Ya me conecta para que la suban a YouTube. ¿Cuándo es la próxima clase, profe? Fíjense en el sistema Moodle. Ahí creo que hay una profesora que va a dar la próxima clase. Vean el horario y el link. Profe, una caso, pregunta. Profe. caso mío, hoy lunes. Ya no doy miércoles, así que el otro lunes seguramente estará otro profesor dando otra bolilla. Y cualquier El duda, material bueno, está en esta pregunta a partir de bolilla. ahí o preguntar con el docente de la próxima clase. No hay inconveniente, ¿no? Bueno, El material de estudio de esta bolilla va a estar subido a la plataforma Moodle. no, el material lo van a tener que conseguir, van a ir a la biblioteca, vean la posibilidad de que ustedes puedan acceder al mismo, ¿no? De todas formas, ya va a hablar con el titular eventualmente, pero hasta ahora, bueno, podemos decir que ya se hizo la clase, ya se hizo la vez anterior y que en este caso, bueno, ya lo vamos a estar rindiendo, ¿no? Pero pueden seguir cualquier manual de derecho constitucional, como le dije. Yo tomé vida de campo, pues pueden tomar cualquier otro. Bueno, muchas gracias, alumnos. Será hasta la próxima clase. Gracias, Profe, profe. o sea que el material de estudio lo tenemos que ir a buscar a la biblioteca nosotros, no lo suben a la plataforma. No, nosotros no, por lo menos, por el momento no vamos a subir. Tomó de bastante, ¿no? No es, estamos hablando de bastante contenido específicamente sobre el derecho constitucional. Bueno. Ya en la próxima clase, esta es la primera clase, se va a estar aclarando al ¿Y respecto. se puede ir a la facultad a pedir eso? Porque se puede pasar. Bien, yo diría que intenten, de todas formas. Lo primero que tienen que trabajar ustedes sobre la Constitución Nacional, y yo les recomendaría que la compren, que tengan una en la casa. Si no es por internet, también puede ser la misma. Es lo básico primero. Porque estudiando mucho de ahí, se estudia más del 60% del contenido. Pero trabajemos también con el libro, veremos eventualmente cómo se puede solucionar el problema y en este caso también a través de biblioteca, ¿no? Bueno, muchas gracias, alumnos. Será hasta la próxima clase. Profe, la última pregunta. ¿Por qué dan, no sé si le hicieron la pregunta, pero ¿por qué no comienzan con la bolilla 1 y 2? O sea, ¿van desordenados o así o la bolilla 3 vendría a ser lo primero que dan? No, es lo mismo, o sea, ¿No? ya por la bolilla 1, la bolilla 3 no cambian, o sea, el orden de las bolillas no cambia el producto final. Tiene un... Hoy yo soy el que da esta bolilla 3, ¿no es cierto? Entonces, hoy por razones que otros docentes no pueden estar, hoy no estamos todos los docentes en el Zoom, tampoco podemos estar como es con la clase presencial, que es distinto. Entonces, en este caso, bueno, yo me comprometo o me he comprometido a dar esta bolilla 3. Pero la bolilla 1 es otro tema, y eso en ese caso particular, así como la bolilla 6, la bolilla 10, la bolilla 12. Ah, o sea que no tiene la 2, no hay que saber la 1 para estudiar la 2, digamos. No. Son temas Creo que diferentes, completamente son temas diferentes, no van de uno del otro. Claro, todo su derecho constitucional puede tener relación uno con el otro, pero no hace falta que ustedes estudien el Poder Legislativo para que yo le dé la clase de hoy, por ejemplo. O sea, vamos, cada cual tiene su parte específica sobre el derecho constitucional o sobre la Constitución Nacional, y bueno, o que usted estudie el preámbulo, no hace falta que para que estudie el preámbulo tenga que estudiar el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Que viene posteriormente. Bueno,